Vamos a leer juntos Primera de Corintios 13, versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Me impresiona el contraste que el apóstol Pablo dice aquí en Primera de Corintios, porque lo que nos dice es que hay algo que se opone al amor, y eso que se opone es algo ruidoso. Nos dice, podemos tener muy buenas intenciones de ser buenos cristianos, podemos tener dones, podemos querer marcar la diferencia, podemos servir a Dios, podemos hacer una cantidad de buenas obras para Dios, pero si no tenemos amor, en ese momento nos convertimos en personas ruidosas. La gran raíz detrás de todos los chichones de un ruidoso es que el ruidoso no conoce límites. Y en Primera de Corintios estaba el límite. El límite es el amor. El ruidoso no conoce eso. Por eso hace ruido. Y por eso se vuelve como un niño. Primera de Corintios 13:11 dice: alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Dios espera que en nuestras relaciones no seamos niños. Dios espera que no seamos ruidosos. Dios espera que seamos lo que dice Corintios 13, y es personas que conocen el amor. Y por eso les voy a hablar del perfil del que ama, porque así como el ruido y el ruidoso no son de Dios, el que no hace ruido es porque conoce el límite del amor. ¿Y saben cuál es el límite que conoce una persona? El límite dado en Lucas 10:27: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ruidoso no conoce este límite, mientras que el que ama no hace ni dice nada que no le gustaría que le dijeran ni le hicieran a él. Me encanta una historia que está en Mateo 10:14, porque imagínense que Jesús estaba entrenando a sus discípulos. Entonces empezó: bueno, ustedes 3, necesito que se vayan a Medellín y me hagan una cantidad de sanidades. Listo. Oigan, ustedes 5, váyanse a Chía. En Chía están todos los enfermos, necesito que a todos los sanen. Entonces llegaron de los viajes a dar el reporte a Jesús. Entonces aparecieron los primeros: Jesús, esto es increíble, esto es una nota. O sea, no solo vemos tu poder, sino que nos dan las gracias. Entonces Jesús dijo: ¿y en serio? ¡Qué chévere! Después llegaron los de los otros. No, Jesús, esto es una chanda, o sea, mire a ver dónde nos manda. Pero ¿cómo así? No nos dieron las gracias. Por querer ayudar salimos crucificados. No nos dieron ni un vaso de agua. Y entonces Jesús dice: si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. ¿Saben qué dice Jesús? Si hay ruido y si las condiciones están mal, sacúdete y ya, avanza. Toma la decisión de seguir, no te sigas enganchando, avanza. Yo conozco la intención de tu corazón. Y ahí, cuando decidimos en medio de la prueba avanzar, vamos a ir a Dios y vamos a conocer una faceta de Dios increíble, y es que le vamos a pedir que sea Él el que nos defienda. Vamos a ir a Dios y le vamos a decir: Señor, tú sabes la verdad, yo te pido que me defiendas. Y eso está en 2 Samuel 22. Dice: Él es el Dios que me vindica. Vindica significa que me defiende. El que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Aun si la tierra comienza a temblar, yo confío en ti, nada va a pasar. Y si las montañas se derrumban en el mar, tú eres mi Dios, tu favor brillará. Dios